Estamos. Buenas noches, compañeros y compañeras. Es para mí un gusto, un placer estar aquí otra vez y hacer la presentación del programa de la RDT, que nuevamente vuelve a salir. Ahora con el tema de la quiebra técnica de Telmex, y aparte daremos a conocer las respuestas a algunas preguntas que quedaron pendientes el sábado pasado. Y pues sin más preámbulo, empecemos. Bienvenidos, compañeros. Voy a hacer la presentación. Hago la presentación. Buenas noches, Polo. Buenas noches, Lidia. Buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches, amiga linda. Ere. Hola, Lidi, buenas noches. Buenas, sean todos y todas bienvenidas a su programa de la RDT. Buenas noches, Pancho. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeras, compañeros. Un programa más. Pues ahora sí, el que quiera empezar, lo que quieran decir, empecemos en materia. Primero las damas. Gracias. He estado un poco ausente, ustedes notarán, pero hemos tenido, el equipo de la RDT se divide el trabajo. Me parece que es prudente y preciso felicitar los programas de mis compañeros, el valor. La RDT tiene equidad de género, hay mujeres participando con un nivel de información excelente y un nivel de comprensión de toda la situación actual excelente. Los felicito de verdad, muchas gracias por la aportación de los programas que han tenido y pues los felicito de verdad. Yo creo que esta parte que tiene que ver con el asunto de la quiebra, hay varias cuestiones que valdría la pena. Pero yo creo que en el número uno es el miedo. Lidi comentaba en el anterior programa el asunto de que ella pensaba, como muchos de nosotros, que esto se iba a retrasar, que sí sabíamos que iban hacia la quiebra, que la RDT lo dijo desde hace 2 años, que se iban a la quiebra, que la separación y todas estas cuestiones no era más que un asunto para quebrar la empresa. Hoy dan una quiebra técnica, ¿por qué no una quiebra completa? Esto es muy importante decirlo porque la quiebra completa, una quiebra ya financiera, tienen que presentar los medios probatorios y los números ante las autoridades para poder declarar a Teléfonos de México o a cualquier empresa en la quiebra. Vale la pena resaltarlo porque esto crea mucha confusión y yo creo que el asunto es crear esa misma confusión en la que nos han tenido inmersos todo este tiempo. Entre el miedo y la confusión, obviamente los trabajadores telefonistas somos mucho más manejables, somos obviamente mucho más manipulables, ¿no? Entonces, yo creo que ante todo esto es una cuestión del miedo. ¿Por qué ¿por qué no se avienta el ingeniero Slim a decir que hay una quiebra financiera? Pues porque legalmente se estaría arriesgando a tener que probar la quiebra y esto sería un delito si él estuviera fingiendo. Es un delito que se castiga con cárcel. Una empresa no puede decir que se declare en la quiebra y ya, ¿no? Tiene que presentarse para la liquidación de todos sus bienes. Quien entra principalmente de manera legal a cobrar todo son los trabajadores, se tiene que demostrar ante Hacienda la quiebra, y entonces todo esto es de verdad un tema muy complicado, en donde si la empresa decide hacerlo, va a tener que probarlo, y esto sería una cuestión muy grave legalmente hablando. No sé si me explique, si estoy siendo clara en ese sentido. Si no, me dicen y lo volvemos a explicar sin ningún problema. Entonces, yo creo que toda esta cuestión es miedo, es meternos el miedo. Yo decía en algunos programas que el fondo de jubilaciones, exista o no exista, es importante decirlo. Ante todo, en el título de concesión está garantizado, número uno,
la salud financiera de Teléfonos de México, y número 2, los derechos contractuales de los telefonistas. Entonces, eso no hay que perderlo de vista, porque en este momento dicen, están jugando con el asunto de que si hay o no hay este fideicomiso, que si existe, que si no existe, y de repente sí existe, y de repente, ¿qué crees? Que voy a agarrar de ahí para pagarte tu aguinaldo. Interesante tema, porque además quiero que sepan que la RDT, platicándolo, yo lo que digo es, no hay un medio probatorio del asunto del fondo de las jubilaciones. No existe ese fideicomiso, puesto que ha sido manejado por la empresa en contubernio con Francisco Hernández Juárez, el secretario general del Sindicato de Telefonistas. Este fondo de jubilaciones, bueno, pues es un robo a los trabajadores porque es un fondo híbrido. Que quede claro que no nada más es la inyección del patrón, sino también muchas utilidades, en muchos años se nos fue quitada de las utilidades parte de este patrón. Independientemente de eso, para quitar esta parte que tiene que ver con jugar con el miedo de los telefonistas, yo quiero decirles que está garantizada la jubilación y están garantizados los pagos. Esto es jugar, y jugar de una manera muy, ¿cómo lo digo para que no se oiga tan feo? Muy ojete, lo puedo decir más feo, pero una manera de jugar muy ojete con los trabajadores. La gente que no se nos va a morir de COVID, se nos va a morir de un infarto, sobre todo nuestra gente jubilada, o la gente que tiene problemas cardíacos, porque es entrar en una zozobra terrible y estar jugando con los derechos humanos. Y a mí lo primero que se me ocurre, platicando con todo el equipo, el gran equipo de la RDT a nivel nacional, es decir, como lo dice el título de concesión y lo nombró Pancho Núñez en el programa pasado, es pedirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las cuentas claras del estado financiero de Teléfonos de México que se encuentra garantizado en el título de concesión. No lo dice Erendira, no lo dice Polo, no lo dice Lidia, no lo dice la RDT nada más. Lo dice, aquí tengo el título de concesión y lo dice a la letra. Entonces, esas idioteces que se le ocurren al ingeniero Slim junto con su lacayo, Francisco Hernández Juárez, son una total y absoluta pendejada. Ahora sí me va a disculpar, ingeniero Pancho Núñez, y los que tienen los oídos castos, pero estoy molesta y estoy indignada, y a las cosas les tengo que decir por su nombre. Estoy muy molesta por la manera en la que están jugando con nosotros, están jugando con nuestra estabilidad, están jugando con nuestro futuro, están jugando con nuestra mente y con precisamente la salud de muchos compañeros que están en una edad avanzada, que tienen problemas cardíacos. Ya hemos tenido muertos por esta situación y todas las situaciones que se vienen presentando, como el hostigamiento y el acoso laboral por parte del Sindicato de Telefonistas y de Teléfonos de México. Entonces, es muy importante observar que exista o no el fondo de jubilaciones, bien lo dijo la compañera Lidia el programa pasado, su obligación del grupo Carso, que fue el consorcio que compró Teléfonos de México, están obligados a respetar las condiciones contractuales de los telefonistas. Les guste, no les guste, eso está en el título de concesión. Luego, entonces, esta parte que tiene que ver con el miedo es, cuidado, compañeros. Entonces, como la empresa está en quiebra, inclusive ya no nos puede pagar los aguinaldos, con el ahorro no se mete porque es un dinero que la empresa se jinetea durante un año, el 11.33% de cada salario, dividido, hagan una cuenta rapidísima, lo que le deja al mes por 66,000 trabajadores, cerca de 67,000 en un año. Por eso no se mete con el fondo de ahorro, pero sí se mete con el aguinaldo. A decir una estupidez muy grande y una enorme falacia, como lo es una quiebra técnica. Una quiebra técnica no viene implícita en ninguna parte de la ley, ni de manera civil, ni de manera mercantil. Es ¿quebraste o no quebraste? No quebraste, pues no quebraste, ¿no? Yo no sé si estoy siendo clara en este sentido. Entonces es jugar con la mente de todos nosotros para que en un momento nosotros todos digamos, ya se quiebra, ahora sí ya nos chingaron y ahora sí hay que firmarle lo de las acciones porque córrele al cuarto ya los fregaron y entonces hay que firmarles.
no, compañeros. Son dos cuestiones de jugar con el miedo. Una, que aceptemos las acciones, y dos, proteger por parte de la patronal a Francisco Hernández Juárez en términos de decir que es un gran líder, porque yo me corto la oreja izquierda si no es cierto que después sale que por la valiosa intervención del compañero Hernández Juárez, como lo ha hecho durante 44 años, se logró esto. Sin embargo, hay que firmar lo otro. ¿Se agotó todo? Bueno, pues si se agotó todo, tenemos dos caminos. Lo que debe haber hecho Francisco Hernández Juárez en este momento es estallarle la huelga. ¿No es un momento para estallarle la huelga? Pues nunca ha sido en 44 años el momento de estallarle la huelga. Entonces, esto es una pinche mentira, una mentira que quiere jugar como no han hallado la manera en doblarnos a los que estamos a punto de jubilarnos y a los jubilados, de firmar y de no reclamar y de no dejar de levantar la voz en contra de esta propuesta. Pues está bien fácil, están ellos armando todo una nube, una cortina de humo para que aceptemos forzosamente lo que ellos quieren que aceptemos. Entonces, en este sentido, tengan mucho cuidado. Es importante, la RDT les suplica encarecidamente que compartan el programa, que el programa sirva además para un arranque. Nosotros, la RDT, lo próximo que vamos a hacer es solicitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, como está obligada a Teléfonos de México, más bien el Grupo Carso, a presentar las finanzas de Teléfonos de México, tenemos legalmente la personalidad jurídica para exigirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos presente las cuentas de Teléfonos de México. ¿Por qué? Porque se habla de subsidiarias y se habla de muchas cosas en el título de concesión, pero cosas que realmente, como le hagan, como lo haya sido, como dice el comandante Borola, tienen la obligación de mantener a Teléfonos de México financieramente sano. No lo digo yo, lo dice el título de concesión. Valdría la pena que leyeran la página 12, inciso A, el capítulo 1, en el numeral 1 de 1, el numeral 2.5, el numeral 2.10 en la página 19, que son de lo que le ha venido hablando la RDT. No es una cuestión que nosotros inventemos, no es una cuestión donde nosotros estemos diciendo algo que no es cierto. Entonces, pues ahorita lo que le queda a la RDT, como siempre, es empezar la embestida que no hace Francisco Hernández Juárez, que no hace su chamba, porque le es muy conveniente mantenernos con terrorismo, porque se está prestando el patrón a aventar terrorismo para proteger a su achichincle, a su empleado, al imbécil ese que se está muriendo, pero ni por eso deja de estar fregando la abuela. Perdónenme, pero ahora sí estoy realmente molesta. Estoy muy molesta. Eso es un juego muy maquiavélico, donde no importa cuántos se mueran, cuánta gente esté en la angustia. Ya no nada más, pero si realmente nos van a liquidar, ¿con cuánto nos van a liquidar si no hay activos y toda esta clase de cuestiones? Y realmente lo que están escondiendo, compañeros, es algo muy grave. En la central Nextengo, en este momento, están ya poniendo la sala de Telcel cuando ya existía la sala de Uninet, y se están pasando de Uninet a Telcel directamente el trabajo, sin pasar por nosotros. Sin embargo, nosotros seguimos siendo el transporte y el soporte a la operación. La gente de conmutación, transmisión sabe perfectamente bien de lo que estamos hablando y sabe perfectamente bien que esto es cierto y que se siguen llevando la materia de trabajo. Ahora, la estupidez de cargar gafetes, mantas, a una cuestión tan grave, por el amor de Dios, no se trata de eso. Si eso fuera, Francisco sabe que le va a costar la silla y le va a costar confrontarse ante el presidente de la República, donde dijo que no había afectaciones para los telefonistas en la firma del contrato colectivo de trabajo. Ahí está la firma del señor presidente de la República, de la Secretaría de Trabajo, y les costaría a todo el mundo el puesto, porque los telefonistas de ninguna manera podríamos dar cesión a esto. En lo que nosotros nos tienen en otra cortina de humo otra vez, se están terminando de llevar todo el trabajo de los telefonistas. Siguen, además, poniéndole máscara a todo lo que tiene que ver con las inversiones y a todo el asunto del outsourcing.
tenemos la obligación de denunciar el outsourcing, no nada más para la materia de trabajo de los telefonistas, tenemos la obligación de denunciar el outsourcing del personal de confianza, puesto que nosotros no podemos estar a cargo de gente que no sea de Teléfonos de México y que sea la parte patronal, que no existe realmente con el asunto de Renum, ni de Uninet, ni de Telcel. Entonces, yo creo que en este punto, lo que yo sí diría, no tengas miedo, compañero, no tengas miedo, compañera. Lo que debes de tener es un despertar donde tengas ya enfrente de ti un teatro mal armado, pero un teatro donde te están diciendo que corre la posibilidad de que mañana te quedes simplemente en la calle sin nada, sin absolutamente nada. Adelante, compañeros, por favor. Polo. Sí, buenas noches, compañeros. Sí, como lo acaba de mencionar la compañera Aríndira, esto es más que una obra teatral mal dirigida y mal producida, y además mal presentada, puesto que tardíamente sacan su documento diciendo que están en desacuerdo totalmente, que por qué se tocó el fondo de pensiones. Vaya, me sorprende porque el día 2 de diciembre salió el comunicado por parte de la empresa, firmado por Pilar Marmolejo y con copia a Héctor Slim. La formalidad se la dieron porque esto que está el sello del sindicato, y ellos tuvieron la noticia antes de tiempo, antes que nosotros, antes de que nosotros nos enteráramos. Ahora dicen y pregonan que vamos a pelear, vamos a poner pancartas. ¿Y para qué demonios? ¿Para cubrirnos del frío? ¿O vamos a aportar una cartulina de no a que toquen nuestro fondo de jubilación, no a que toquen nuestro fondo de pensiones, no a que nos quiten un derecho adquirido? A mí me parece de lo más absurdo que haya salido del sarcófago para presentarse en Palacio Nacional y firmar un acuerdo con el presidente de la República para decir no al outsourcing y ponerse de acuerdo y estar presente en la fotografía de Palacio Nacional. Ahí sí ya estaba sano, ya se había curado, porque el último video no presentaba lo mismo, Me parece así como que resurgió como el ave fénix entre las cenizas y se presenta a cubrir los intereses de los trabajadores. Vaya forma. Digo, hay que ser desvergonzados, pero decía mi madre, hay que ser puerco, pero no tan trompudo. Entonces, yo creo que la situación de apanicar a los trabajadores pretendiendo venderles una idea de que ya perdiste todo y que solamente un milagro te va a salvar, lo comentaba yo en el programa anterior. Yo creo que se fueron a ver a un jeque árabe o al presidente de Rusia para pedirle un préstamo, o vamos, les pido a ustedes, compañeros, que sean solidarios, y lo vuelvo a repetir, vamos a sacar un fondo, un crédito a la vivienda del fideicomiso que tenemos, y se lo damos al patrón para que pague los aguinaldos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, Heredia? Yo se las dejo para que ustedes lo analicen, o saquemos un anticipo, por favor, y se lo demos al patrón para que pueda pagar los aguinaldos. Porque, pues, en esta situación de incertidumbre, pues todo el mundo se ha aprovechado, hasta los mismos comisionadillos, que no se dedican más que a decir que el verde es esperanza. ¿De esperanza de qué? ¿De perder todo? Yo creo que ya no es cuestión de meter lonas, ni pancartas, ni nada. Es cuestión de tomar acciones y bajar el switch, como lo comentó en un momento determinado de la compañera Lidia, y yo apoyo esa idea. Bajemos el switch. ¿Qué podemos perder? ¿Más de lo que ya hemos perdido? Si en 44 años no hemos logrado nada, hasta ahorita no vamos a poder lograr nada con unos papelitos y ninguna pancartas. Entonces, la invitación, y lo vuelvo a reiterar, la invitación es a todos para que nos unamos a este movimiento y luchemos en una situación en común, derrocar un régimen que ya no te salva de nada. A eso sí le debemos, y se lo debemos de agradecer, que la demolición de Teléfonos de México fue gracias a nuestro líder por 44 años. Él se encargó de demolerlo desde 1990 o desde 1976, si mucho me apuran. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros, como la RDT, lo denunciamos a tiempo y le pedimos a las demás fuerzas de oposición
que se unan, los unamos, pero realmente los unamos para pelear por un bien común, que es proteger a nuestros jubilados y proteger a los que estamos próximos a jubilarnos. Entonces, yo eso es lo que puedo decir por el momento. Pancho. Sí. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Buenas noches. Pues fue muy claro y muy explícito lo que nos dijo licenciada. Quedó una parte también ahí medio volando, que los que estamos por jubilarnos, no, los que nos han negado la jubilación, aproximadamente 7,000, que es el punto, el cual sí es fundamental y es totalmente contra Francisco, porque cómo es posible que ponga a un coordinador, parte del comité ejecutivo y comisionados, a que sean los que recaban las necesidades de quién se quiere jubilar y quién no, cuando es un trámite personal y exclusivo que le atañe al trabajador o a la trabajadora y no necesita de alguien que le esté haciendo el trámite, ¿sí? O sea, soy muy explícito. Sí, somos 7,000 los que ya deberíamos estar jubilados y es contra nuestra voluntad que nos retienen. Bueno, en esa parte. La otra parte fundamental, coincido. Aquí los compañeros que preguntan del título de concesión está en Google, googleenlo, PDF. Podemos publicarlo, yo creo. Vamos a pedirle a Regis que se publique en PDF para que no haya ningún problema. Así si es, mal no sí, les también, parece. Sí, y si alguien gusta, pues directamente del señor Google con el término de PDF para que tengan el formato y lo descarguen. Porque si nosotros no empezamos a saber o a tener lo que tenemos derecho por escrito, pues están haciendo este tipo de cuestiones. ¿Cuánto se nos ha dicho de las subsidiarias y de las filiales? Ahí viene, ahí habla de la cesión de la empresa también, de la partición, pero siempre respetando, como ya lo dijo la abogada, los derechos de los trabajadores adquiridos. Esos no los pueden tumbar. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿Por qué nos espantamos? ¿Sí? ¿Por qué permitimos? Aquí sí hago un llamado atento a deponer a este pseudo líder, que ya no es posible porque ya nos está afectando. Ya no es posible que nosotros lo mantengamos ahí, ¿sí? No es cuestión de capricho, es por principio de derecho que está violentando mis derechos y debe de estar en el lugar que le toca, ¿sí? Tras las rejas, por bandido, aparte de los derechos laborales que nos hizo, por el mal uso del dinero de los fondos de las cuotas y los dineros que le entrega la administración, como gastos de asamblea, gastos para ayuda de edificios, y todavía se pone a sancionar a compañeras que porque no cooperan para los edificios sindicales. Entonces, esto sí es grave. Aparte de estar jugándole a favor del patrón, permitiéndole que haga este tipo de ofensas y de agravios con semejantes mentiras y amenazas de que no nos va a pagar, cuando bien sabemos que él lo ha dicho. Sí, esto no lo estoy ideando. Slim dice que cuando más difícil está la situación económica, es una situación muy propicia para garantizar y tener un negocio. O sea, para él, no sé para otros, pero él lo ha dicho muy claro. Entonces, ¿por qué hoy en día él dice lo contrario? Y solo exclusivamente con Teléfonos de México. ¿Por qué no ha hablado de todos los consorcios, todas las subsidiarias que están colgadas con nosotros y que es donde está desviando él el dinero? Por algo Telmex le interesa y es el contrato colectivo, son los derechos adquiridos de los compañeros y de las compañeras, que los que quiere violentar y quiere desaparecer por un plumazo. Lástima. Eso no se puede. No hay retroactividad, no puede desaparecer los derechos. Y lamentablemente aquí reitero de nuevo, Francisco Hernández Juárez se está prestando. ¿Cómo es capaz de nada más mandar un documento de que no puede hacer y que no lo vuelvas a hacer? No, por favor, no estés jugando, esta es una huelga, es una violación grave al contrato colectivo. Ya 2 años sin utilidades, ahora va a ser sin aguinaldo, sin el ahorro que es nuestro. Ya hasta vergüenza le debería de dar que el propio dinero que nosotros ahorramos no nos lo quiere entregar, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué este tipo sigue tan comodino? Y como dicen, ¿cómo es posible que vaya a presidencia si está enfermo de COVID? Y tomó el bolígrafo que todos tomaron, ahí los que firmaron. Le agarraron la mano, acuérdate, le agarraron la mano. Entonces, ¿por qué ahí sí fue a dar la cara y por qué con nosotros no quiere dar la cara? Hasta ahí dejo mi propuesta. Adelante. ¿Sí? Ok. Miren, en la página 11
dice en el numeral 3, el desarrollo tecnológico permite actualmente conducir por la red de servicio público telefónico no solo señales de voz, como lo ha dicho Francisco Hernández Juárez pendejamente, que nada más Telmex es voz, sino también de datos, textos e imagen, lo que hace pasible la presentación de una gran variedad de nuevos servicios, por lo que la red pública telefónica evolucionada es una red pública de telecomunicaciones. Estamos hablando del lunes 10 de diciembre de 1990. En la cuarta dice, Telmex logró expandir su red. Durante los últimos 14 años estamos hablando de Telmex paraestatal, de forma importante, pero aún insuficiente frente a las necesidades de la sociedad y los propósitos de crecimiento y modernización del país. La red pública de telefonía requiere de una expansión de modernización acelerada, además de mejorar sustancialmente la calidad y diversidad de los servicios, lo cual implica realizar grandes inversiones, cosa que no sucedió, cosa que en todos los gobiernos neoliberales fue una falacia. Telmex no estaba en quiebra, Telmex fue autosustentable, se pagó en abonos la venta de la empresa por parte del ingeniero Carlos Slim y su consorcio, y Teléfonos de México le dejó más, mucho más de lo invertido. Esas cifras estúpidas que presentan de que se invirtió, no, porque él lo agarró de su bolsa ni siquiera para el aeropuerto, agarró de nuestra lana. 2, porque la inversión para que la red de telecomunicaciones se expandiera fue del propio dinero que Teléfonos de México le ha dejado al ingeniero, no de ningún otro lado. En el número 5 dice, ante el reto que implica el desarrollo de las telecomunicaciones, resulta indispensable abrir nuevas posibilidades para su financiamiento, mediante una mayor participación de la inversión privada y los recursos internos que genera el servicio, sin distraer recursos del Estado necesarios para otros programas de infraestructura y desarrollo social, lo cual no era cierto, nunca ha sido verdad, y sabemos que además esos gobiernos que concesionaron Teléfonos de México se robaron el dinero. En el sexto dice, el gobierno federal ha decidido reducir su participación accionaria en Telmex. Esto quiere decir que Teléfonos de México no es 100% privada, sino que hubo una reducción de acciones del Estado, y ahorita vamos a hablar de eso, de qué porcentaje Teléfonos de México es propiedad del Estado. Con base en las premisas de mantener la rectoría del Estado y el control mayoritario de la empresa por parte de mexicanos, de mejorar radicalmente el servicio telefónico, asegurar su expansión en forma sostenida e impulsar la investigación científica y tecnológica en materia de telecomunicaciones, cosa que tampoco ha pasado. La empresa ha renovado sus relaciones laborales y ha desarrollado un nuevo modelo de trabajo basado en un elevado involucramiento de sus trabajadores en el desarrollo de sus actividades corporativas. También hay un incumplimiento, puesto que nosotros hasta cierto año fuimos incluidos, después hemos sido totalmente excluidos de esta parte. Empresa y trabajadores se han comprometido con la modernización de la empresa y con el logro de estándares internacionales de productividad. Eso ha sido por parte de los telefonistas, porque la empresa no ha cumplido ni medianamente con el nivel de capacitación que se requeriría para los nuevos retos. Aún así, ya con el nivel de ingeniería y del expertise que tenemos, podríamos realmente estar inmersos en toda la parte de los data centers, de Uninet y de Telcel, obviamente, que es nuestro, totalmente nuestro. Dice, este compromiso se ha plasmado en el convenio de concertación para la modernización, firmado el 14 de abril de 1989. Cabe aclarar para todos los compañeros que no habían ingresado, que Francisco Hernández Juárez nos hace que firmemos este convenio de concertación, perdiendo la 27, haciendo más grande la 27, que le añade el inciso G, donde la empresa cubre las vacantes donde quiere y donde se requiere, pero en ningún lado dice que se dejarán de cubrir las vacantes. Les estoy leyendo el título de concesión porque es muy importante que no jueguen con nuestras mentes, que nosotros vamos a hacer válido este tipo de cosas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que la concesión constitucionalmente no la tiene el IFT, la tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dice, en la desincorporación de Telmex se deberán garantizar los derechos de los trabajadores respetando los términos de dicho convenio. ¿Sí quedó claro esta parte? Lo dice el título de concesión. Asimismo, el gobierno federal preverá
los mecanismos de participación económica de los trabajadores de la empresa, de acuerdo con su capacidad de ahorro. Eso no existió, no ha existido y nunca, absolutamente nunca se cumplió. Dice ahí mismo en la página número 11, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en la facultad que le confieren los artículos 3º, 8º de la Ley de las Vías Generales de Comunicación y de conformidad con los antecedentes mencionados, modifica la concesión otorgada el 10 de marzo de 1976 a Teléfonos de México para quedar en los términos del presente título, de manera que esta concesión sea para construir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública telefónica por un periodo de 50 años, contados a partir del 10 de marzo de 1976, con cobertura en el territorio nacional, a excepción del área concesionada a Teléfonos de México del Noroeste, para quedar en los términos del presente título, de manera que esta concesión sea para construir, instalar, mantener, operar y explotar la red pública telefónica en un periodo de 50 años. Pasamos de ahí, habría muchas cosas que comentar, pero de ahí pasamos a la página número 12, en el inciso A, dice: Telmex, por medio de la red pública telefónica, deberá prestar los siguientes servicios. No las pendejadas que dice Francisco Hernández Juárez, de decir que la agenda laboral con el intersecretarial y con Teléfonos de México es el IFT y es el asunto de las medidas asimétricas. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Él está culpando la determinación de un órgano autónomo, pero en todo caso quien es responsable y dueño es la nación y quien regula es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dice: el servicio público de conducción de señal, señores, de voz, sonidos, datos, textos e imágenes a nivel local y de larga distancia nacional e internacional. El servicio público de telefonía básica. Telmex acepta la presente modificación a la concesión de la que es titular para que en los términos establecidos en las siguientes condiciones de los 8 capítulos del presente título de concesión. Luego dice: definición y alcance de la concesión, es el numeral 1 de 1 del capítulo número 1 de la misma página 12. Dice: la red pública telefónica a que se refiere esta concesión es una vía general de comunicación que se integra por el conjunto de canales, circuitos o cualquier otro medio de transmisión, así como dispositivos o centrales de conmutación que permitan prestar al público en general el servicio de conducción de señales de voz, sonido, datos, textos e imágenes por líneas físicas, conductoras eléctricas, radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos o de cualquier otro tipo. Para que se den cuenta que en 1990 ya sabían lo de la fibra óptica, que entró en Teléfonos de México, la primera fibra óptica que fue México-Cuernavaca, la primera fibra óptica instalada de alto orden, fue en 1994. En 1990 ya se hablaba aquí de medios ópticos, o sea, de fibra óptica, para que vean el tamaño de las mentiras de este tipo. De ahí nos vamos al inciso B del numeral 1.2. El servicio público de conducción de señales concesionado comprende el servicio local, urbano, suburbano y rural, el de larga distancia nacional, de larga distancia internacional, que a su vez deberán distinguirse entre los destinados a suscriptores comerciales y los destinados suscriptores residenciales, lo cual no se presentan de ninguna manera ante los telefonistas cuentas de ese tamaño con esas particularidades. Así es que es otra de las partes que exigirá la RDT a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder detectar dónde están las fugas, que ya sabemos, pero necesitamos que oficialmente el gobierno federal se haga cargo de este título de concesión que se firmó. Lo lamentamos que hoy les toque a nuestra cabecita de algodón, pero el responsable aquí de toda esta naturaleza de cosas es el secretario de Comunicaciones y Transportes. Telmex podrá instalar, operar, explotar estaciones terrenas de su propiedad para establecer enlaces nacionales de acuerdo al reglamento en vigor y contratar el servicio
público de conducción de señales por satélite con el gobierno federal o el organismo descentralizado respectivo. ¿Sí saben qué pasó con el asunto de la telefonía satelital? ¿Nadie sabe? Pues bueno, lo está manejando ya el gobierno federal, porque la explotación, uso y todo lo demás era por el ingeniero Slim de manera unilateral, violando precisamente el título de concesión y la explotación que realmente la regula el gobierno federal. Dice, Telmex, con el objeto de proporcionar el servicio completo de telefonía básica, se obliga a instalar, mantener y operar la red hasta el punto terminal de conexión del suscriptor. En el 1.4 dice, Telmex podrá comercializar aparatos telefónicos, lo cual nos quitó también, o cualquier equipo de telecomunicaciones para sus usuarios. Telmex deberá contabilizar por separado estas actividades, lo cual no está haciendo, a partir del 1 de marzo de 1992, y respetando los derechos laborales, deberá realizar mediante las empresas filial o subsidiaria, a más tardar el 1 de enero de 1994, a fin de lograr la transparencia necesaria para permitir una competencia equitativa con las empresas proveedoras de equipo terminal. ¿Se dan cuenta que esto se empieza a dar a partir del IFT, que es un órgano autónomo que hacen los gobiernos neoliberales y que tiene a los familiares y a los empleados de Carlos Slim Dance? O sea, lo desfavorable del IFT no entiendo, porque si es autogol y realmente el dueño de todo esto es la nación mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya se habla de, a fin de lograr transparencia necesaria para permitir una competencia equitativa con las otras empresas, y se habla ya de filiales o subsidiarias, pero respetando los derechos laborales. No lo estoy inventando yo, es la página 14 y es el numeral 1.4. Telmex deberá contabilizar estas actividades por separado a partir del 1 de enero del 92 y respetando los derechos laborales. Otra vez en ese párrafo, deberá prestar estos servicios mediante una subsidiaria o filial a partir del 1 de enero del 94, con objeto de lograr la transparencia necesaria para permitir una competencia equitativa con otras empresas que presten estos servicios. Ya se hablaba ahí de la competencia, 1990, cosa que Francisco no dijo antes de firmar esto, ¿verdad? Telmex, a través de empresas filiales o subsidiarias, podrá prestar en competencia los servicios públicos de radiocomunicación distintos a los de la telefonía básica, que usan el espectro radioeléctrico mediante la autorización específica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el numeral 1.7, Telmex, a través de sus empresas subsidiarias o filiales, podrá participar en el procedimiento para obtener concesión para prestar el servicio público de radiotelefonía móvil con tecnología celular en competencia equitativa dentro de cada una de las regiones que elija. Si se cumple con la condición de que al momento de otorgarse la concesión en la región exista otra empresa concesionaria de radiotelefonía celular que no tenga participación directa o indirecta de Telmex. ¿De qué nos está hablando esto? Ellos ya sabían que la telefonía celular venía, y ya de ahí la telefonía celular estaba separada como otra empresa. No las pendejadas que dice Quiñones y Givanel y el propio secretario general, que ya tiene estupidez humana o piensa que tenemos la cara de pendejos. Me van a perdonar y hoy sí me van a decir mis malas palabras. Ojalá no tengan la piel tan delgada, porque me parece más grave estar en la calle que estar diciendo por su nombre a las pendejadas que te están diciendo telefonistas. Esto quiere decir que ya venía la telefonía celular cuando no entró plenamente hasta muy avanzados los 90. Ajá. Aquí ya estaba contemplado como algo por separado en el título de concesión, pero que sin embargo iba a ser en competencia equitativa. Yo me pregunto, Francisco Hernández Juárez ha dicho que por huevones y por pedir una lana extra no se nos dio la materia de trabajo de Telcel. Yo se lo escuché a Mateo Lejarza, se lo escuché a Rafael Marino, se lo escuché a María Celoatzin y se lo escuché a el propio Hernández Juárez, que era nuestra culpa no tener la materia de trabajo, cuando en el título de concesión no creo que este pendejo de Francisco Hernández Juárez y su gentuza no hayan leído esta parte donde ya nos dejaban fuera de la materia de trabajo de Telcel. ¿Firmaron a ciegas? No lo creo. No lo creo, absolutamente nos engañaron desde 1990.
Telmex podrá prestar servicios complementarios. Todo esto con el respeto irrestricto de nuestros derechos laborales, o sea que es materia de trabajo nuestro. En el inciso se dice, Telmex deberá presentar una solicitud a la Secretaría, como se especifica en el reglamento, para proporcionar servicios de valor agregado que se presten a terceros y precisen la instalación de la infraestructura, equipos, redes superpuestas adicionales interconectadas a la red. Estos servicios requerirán un permiso de la Secretaría, la que analizando los proyectos técnicos y condiciones de explotación de las instalaciones decidirá en un plazo máximo de 90 días. Aquí la Secretaría nos tiene que decir cuándo autorizaron la subsidiaria de Uninet, cuándo autorizaron que Telcel se volviera una subsidiaria y cómo está lo que nosotros llamamos para en términos mucho más entendibles, subsidios cruzados, se llama consolidaciones financieras cruzadas. Ese es el nombre correcto. De ahí nos vamos al... Les estoy dando una embarrada, pero los invito a que le leen. Durante los 6 años, este es el numeral 2.4, dice, durante los 6 años siguientes a la entrada en vigor de este título, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solo podrá otorgar otras concesiones para redes de servicio público de telefonía básica a larga distancia nacional e internacional cuando no se haya cumplido con las condiciones de expansión y eficiencia del servicio público, objeto de esta concesión, para otorgar nuevas concesiones para otras redes públicas de telefonía básica. La Secretaría de Comunicaciones tomará en cuenta la eficiencia del servicio público, objeto de esta concesión, el equilibrio financiero de Telmex y las condiciones de competencia equitativa. Página número 18, ahí les va. Otra vez, escuchen bien lo que analicen, por favor. Dice, durante los 6 años siguientes a la entrada en vigor de este título, la Secretaría de Comunicaciones solo podrá otorgar otras concesiones para redes de servicio público de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional cuando no se haya cumplido con las condiciones de expansión, eficiencia del servicio público, objeto de esta concesión. Punto y seguido. Para otorgar nuevas concesiones para otras redes públicas de telefonía básica, la Secretaría de Comunicaciones tomará en cuenta la eficiencia del servicio público, objeto de esta concesión, el equilibrio financiero de Teléfonos de México y las condiciones de eficiencia equitativa. ¿Sí quedó claro? Esta es la salud financiera de Teléfonos de México, no lo invento yo, es en el numeral 2.4 en la página 18 en el título de concesión. Dice, Telmex no podrá en el numeral 2.5, fíjense bien, escuchen por favor. Dice, cesión de derechos. Telmex no podrá ceder, traspasar, hipotecar, gravar o enajenar en forma alguna, ni en todo, ni en parte, la concesión ni los derechos derivados de la misma en favor de terceros sin la previa aprobación de la Secretaría. Esto quiere decir que la concesión de la 5G a Telcel y pasarle la concesión es ilegal y es otra de las cosas que nos tiene que contestar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque es tanto el ingreso como materia de trabajo de Telcel. O la Secretaría se hizo bien pendeja en el sexenio pasado y ahorita va a tener que responder la propia Secretaría en este sexenio de este párrafo que es tan importante, porque las subsidiarias dicen que no es correcto que se les otorgue ningún consentimiento, no la concesión, no de que yo Slim le presté a Telcel la concesión. ¿Sí quedó claro esa parte? ¿Si todos estamos claros en esto? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos, sí. Para no aburrirlos, vamos, dice 2.10, página 19, numeral 2.9. Dice, prohibiciones de subsidios cruzados a filiales o para servicios concesionados en competencia. Telmex no deberá otorgar subsidios en forma cruzada de los servicios objeto de esta concesión hacia los servicios que proporcionen competencia a través de sus empresas filiales o subsidiarias. ¿Sí me explico? Telmex no deberá otorgar subsidios en forma cruzada de los servicios objeto de esta concesión
hacia los servicios que proporciona en competencia a través de sus empresas, filiales y subsidiarias. Telmex tampoco deberá subsidiar en forma cruzada servicios concesionados que preste directamente en competencia, excepto en los casos expresamente dispuestos en este título. Pues tengo varios numerales, pero yo creo que esto es de lo más trascendente para que no nos asusten con el petate del muerto y ustedes estén bien conscientes de lo que están haciendo. Es una cortina de humo y que debemos de tener el respaldo del gobierno federal, porque todo lo que ha hecho Slim en contubernio con Francisco Hernández Juárez es ilegal. Y merece el retiro de la concesión para Carlos Slim, o una multa, o lo que el gobierno federal así determine, y si a ellos no les importa financieramente lo que está pasando, a los trabajadores ya nos comenzó a afectar. Eso de bajar el switch me parece muy bueno, Lidia, pero yo quiero que sepa toda la gente a la que le vamos a compartir el programa que nuestra intención de ninguna manera sería parar el país. Si nosotros bajamos el switch, paramos el país. Nosotros no tenemos ninguna intención de hacer daño al país. Nosotros lo que tenemos es una lucha que dar por nuestros derechos, los derechos adquiridos de un hombre que por un bien que era de la nación, que se lo vendió uno de los neoliberales más apestosos, corruptos e infelices de la historia de México, que es Carlos Salinas de Gortari. Le regaló una empresa a Carlos Slim y hoy nos quieren hacer pedazos. Hablaban, me llamó mucho la atención y muy buenos comentarios al respecto de este asunto, es los sueldos. A pesar de que pudieran estar mal pagados los compañeros de telecomunicaciones de Canadá y Estados Unidos, el salario mínimo de los compañeros del equivalente de planta exterior en Estados Unidos les pagan $31 la hora. ¿Cuánto te pagan a ti, telefonista? Imagínense los compañeros de gestión de la red, imagínense los compañeros que hacen la proyección, pues ganan alrededor de $50 o $60 la hora. Entonces yo me pregunto dónde está la equidad en el TEMEC, que es otra de las historias que la RDT viene trabajando, que vengo estudiando de cómo vamos a meter la queja ante el TEMEC, porque estamos muy mal pagados. A comparación de Estados Unidos y Canadá, que no, como ingenieros no les pedimos absolutamente nada, porque tenemos gente muy chingona y muy capaz en Teléfonos de México, excelentes técnicos de todos los niveles, de transversal y por donde quieran, gente que ha trabajado sin inversión, sin insumos y con una red tan vieja y aún regateándole todo lo que nos han regateado, que hasta la papelera quieren que compremos. Hemos hecho milagros, hemos llevado el servicio, hemos prestado el servicio. Nosotros en la agenda también podríamos como RDT al frente la parte que tiene que ver con los clientes que nos importan mucho, pero en este momento no nos pueden culpar de que el servicio al cliente ha venido a menos, porque uno, trabaja gente de la filial que no sirven para nada. Dos, que no tenemos los insumos suficientes. ¿Qué son insumos? No tenemos la herramienta, tenemos los almacenes vacíos, no tenemos sistemas de medición, no tenemos gestores propios, señores, aunque parezca mentira. Desde la porquería de nuestros sistemas y de los equipos de cómputo que el ingeniero Slim vende, y fue el primero en vender en abonos chiquitos los equipos de cómputo. A mí me gustaría que los clientes vieran en qué condiciones estamos laboralmente hablando. Los sistemas son los más atrasados, no tenemos sistemas de administración que hagan eficiente a la empresa. Aún con esto los telefonistas hemos hecho milagros, hemos tenido compañeros fallecidos que se han caído de los postes, porque hoy ya no se abanderan los postes podridos, los postes chuecos, los postes que se están cayendo. Compañeros que han tenido que estar en la nieve, en el desierto, en climas extremos con vehículos que dan vergüenza, que es un ridículo. Y, en fin, una serie de cuestiones donde al telefonista hoy se le quiere hacer lo mismo que al SME, se está haciendo una campaña de desprestigio, de que si hoy en la pandemia no te damos un buen servicio a ti, cliente, que nos has importado tanto, que en los últimos años las negociaciones con la empresa han sido por la calidad del servicio, es por culpa de una administración que quiere que tú culpes al trabajador que no se ha responsabilizado del servicio en contubernio
con un cacique sindical, el más antiguo de este país y el más desgraciado, porque es un cacique sindical que se lleva una cantidad de cuotas sindicales que ascienden a más de 244 millones de pesos al año, que nos ha robado la caja de ahorro que representa arriba de 50,000 millones de pesos de patrimonio y que es un bandido y un represor. Esto lo digo porque el programa va a ser compartido en todos los grupos políticos y de Morena, porque vale la pena empezar nosotros a hacer una campaña donde tengamos que posicionar y quitarnos la responsabilidad del mal servicio, sobre todo en esta pandemia que se está prestando. Habemos mucha gente de resguardo, puede ser que te suene que no está bien, pero eso es precisamente por lo que han venido diciendo los compañeros. Somos una planta de trabajadores muy envejecida, la cual muchos de nosotros no nos dejan jubilar. Hay muy poco ingreso de telefonistas, casi nulo, nos debe mucho personal la empresa. La gente de las filiales no puede con el trabajo porque no tienen ni la capacidad ni la capacitación, porque quiero que sepas que las telecomunicaciones es una carrera que se hace, aunque tengamos ingenieros egresados que vengan con electrónica y telecomunicaciones, no es lo mismo la escuela que la praxis. Un técnico, un buen ingeniero en cualquier área, un técnico de planta exterior, se hace en la praxis y requiere más de 5 o 7 años para poder ser alguien regular. De lo más destacado en planta exterior, por ejemplo, que es un cablista polo, mínimo se requiere ser un cablista de 7 a 10 años para ser un excelente cablista. Mínimo. Entonces, ahí lo tenemos que poner en perspectiva. Yo creo que la agenda laboral mete el imbécil de Hernández Juárez, las medidas asimétricas del IFT, eso no es una agenda laboral. Francisco, ¿a qué horas te largas? ¿A qué horas te vas? Las medidas asimétricas no tienen absolutamente nada que ver con lo que está haciendo la empresa y tú con los trabajadores, pero te quiero decir una cosa. En este momento, ya estoy citada por la Fiscalía General de la República. Te voy a hundir, te vas a ir a la cárcel a donde perteneces. Tú quieres hundirnos y el que va terminado hundido eres tú y tu familia, por ratero y por traidor. Hasta ahí dejo hasta ahorita mi intervención, disculpen la tardanza. Okay. No te preocupes. Okay. Pues mira, bastante que analizar, compañeros, bastante que pensar y bastantes preguntas que van a dar para todos mis amigos, mis compañeros, compañeras de todo el gremio telefonista y del país también. Hay mucho que analizar de todo esto que nos acaba de decir Erendira. Y pues ahorita, como ya llevamos una hora también para no cansar a todos los que nos están viendo, porque hay mucha gente conectada, yo quisiera que decirles algunas preguntas, a ver si me las pueden contestar, o quien me puede contestar, se las digo. Bueno, primero, Paco Torres pregunta, dice, ¿dónde se puede consultar o descargar el título de concesión de Telmex? ¿Hay alguna forma de que lo puedan compartir o hacerlo llegar? Sí, la RDT lo va a compartir en PDF en su página. O también lo pueden googlear poniendo título de concesión Telmex PDF para que lo puedan descargar. Inclusive, Pancho, nos podemos comprometer a hacer los señalamientos específicos de los temas de hoy para que no se lo chuten todo. Entonces nosotros hacemos los señalamientos y nos subimos la RDT con mucho gusto. Perfecto, sí, me gusta la idea. Hay otra pregunta de Luis Rodríguez. Dice, ¿qué pasaría si Telmex se fuera a la quiebra con la caja de ahorro? ¿Qué pasaría con la caja de ahorro? Es independiente. Esto es de sindicato, por así decir. Adelante, Polo. Tendría que hacerse cargo la caja de ahorro de liquidar a todos sus socios, o en su caso, embargar a la caja de ahorro para que recuperar nuestro dinero. Y ahí hay mucho dinero invertido. Mucho dinero invertido. Saber dónde está es la pregunta del billón. ¿Dónde está ese dinero? Porque al rato nos van a decir que van a vender un edificio sindical para pagarle a los socios de la caja de ahorro. Muy explícitamente no tiene nada que ver la caja de ahorro. No, es independiente, es del sindicato. Es independiente. Además, vamos por la ilegalidad de que nos sea descontado por volante
Vamos a ir también por esa parte. Hemos estado, he estado analizando con los compañeros de la RDT legalmente. Es ilegal que nos descuenten vía nómina lo de la caja de ahorro. Vamos a ir también por eso. Es ilegal. No tiene nada que ver, nada. Ok, hay otra de Jesús García. Dice, viendo todo esto, ¿qué dicen? ¿A dónde llevarán a la especialidad de comercial? A la desaparición. A la desaparición. El mismo líder, pseudo líder, ya declaró que comercial ya fue desmantelada totalmente. Ya las tiendas comerciales ya no existen. Y ahora ya lo venden todo por su plataforma de Claro Shop. Entonces, la situación de comercial, lo habíamos comentado en el programa anterior, era muy dramática, puesto que los compañeros están sin lugar de trabajo, ya no tienen nada de atención al público. Uno, aunado a la pandemia, que es el primer lugar, donde no puede haber reuniones masivas de gente, sigue el desmantelamiento y la desaparición de materia de trabajo de los compañeros por los mentados fielders. Y en esto sí hay que ser muy preciso que esto no tiene 1 año ni 2. ¿Cuántos años tienen de existir los fielders? ¿Cuántos años han ido los fielders vendiendo casa por casa el servicio telefónico y sin saber las condiciones de la planta exterior? Porque pues venden 20 o 30 megas a sabiendas de que el rango de la central no llega, la señal no te va a llegar más que de 1 a 2 megas. Entonces, esa es una responsabilidad, pero esa es auspiciada por la propia empresa. El outsourcing es lo que le ha permitido la violación de los derechos contractuales de los trabajadores al vender algo que no es cierto. A ti te venden, te vamos a ofrecer 30 megas por fibra óptica. Y si la central o tienes fallas en el cobre, no te va a llegar bien la señal. ¿Por qué? Porque la red es vieja. La red tiene más de 50 o 60 años funcionando y todavía siguen haciendo mis compañeros cablistas milagros para lograr echar a andar una red ya vieja y obsoleta. Esa es la razón de la situación de comercial, la desaparición. Sí. Licenciada, tiene la palabra. Mira, yo creo que aquí hay una cuestión que yo he tenido que explicar muchas veces. Francisco Hernández Suárez, a partir de la pandemia, empieza a culpar a los compañeros de no querer asistir de manera presencial a las tiendas comerciales por falta de seguridad. En primera instancia, nosotros tuvimos el reporte de 3 oficinas comerciales donde hubo un nivel de contagio impresionante, que por cierto también ya voy a rendir declaración acerca de las acusaciones que tenemos interpuestas la RDT por el asunto de las violaciones en la pandemia de la seguridad de las compañeras y los compañeros. A partir de ahí se hace el cierre de las oficinas comerciales inexplicablemente porque Telcel y Sanborns siguen cobrando y siguen prestando el servicio con la sana distancia y todas las garantías sanitarias, con la sanitización de los lugares y el control de los lugares. No así Telmex. Yo quiero que sepa el público en general y los compañeros que hemos tenido un promedio de 33 compañeros muertos diariamente por COVID. Esto es un capricho, pareciera ser que ese gran hombre, ese pseudo millonario super bonachón que da becas, que ayudó a la gente a construir edificios, que todo lo deduce, yo no sé dónde trajo las vacunas, acuérdate que ya está pagando también, las vacunas, por favor, las vacunas, bueno, no se te olvide. Pues señor no ha sanitizado ningún área de trabajo, lo que ha traído como consecuencia la muerte de muchos compañeros. Todos los días tenemos compañeros infectados y todos los días tenemos compañeros muertos. A partir de ahí, Francisco Hernández Suárez se agarra para mandarlos a home office. Sin embargo, yo le digo en este momento a la empresa que es una estupidez, porque el cliente que está con Telmex quiere ir a una tienda a quejarse, a comprar, a que le cobren. Tenemos clientes de toda una vida que quieren ser atendidos. Esto es una estupidez del servicio, es una tontería. No debería de ser. ¿Qué va a pasar con los compañeros de comercial? Yo te regreso la pregunta a la compañera o al compañero. ¿Qué vamos a hacer, compañero? Aquí está la RDT a sus órdenes. ¿Por qué no se organizan
y hacemos un meeting y vamos a reclamarle tu materia de trabajo a el charro, a Francisco Hernández Juárez, en el propio sindicato. ¿Qué vamos a hacer? Yo te pregunto, ¿hasta dónde quieres que se llegue? La lucha ya no está con Francisco Hernández Juárez. ¿A quién le tenemos que reclamar? A la empresa. Nada más que como dijeron muy bien mis compañeros, tenemos un sindicato adelante. Un sindicato que no sirve para maldita la cosa, y me estoy hablando, refiriéndome como sindicato a Francisco Hernández Juárez, porque el sindicato somos todos y el sindicato es nuestro. El que nos estorbe es Francisco Hernández Juárez para poder presentarnos ante las autoridades y ante la empresa a negociar y a decir, basta, se acabó. Organícense los compañeros de Comercial, la RDT queda a sus órdenes. Está el correo electrónico, no sé si nos haga favor, Regina, de ponerlo. Si no, métanse a la página de la RDT, al Facebook y a sus redes sociales y escríbanos, organícense, un representante por matriz, uno por cada zona sindical, y vamos a hacerlo conducente y apelar la materia de trabajo directamente con las autoridades laborales. Te los ofrecemos de todo corazón. Ya saben que la RDT está muy machuchona en el asunto de las cuestiones legales. Gracias. Sí. Una última pregunta. Carlos Tobías pregunta, ¿por qué no se basan en el fondo de pensiones? ¿Cuánto hay? Se dice que hay 78,000 millones de pesos. ¿Y cuánta gente hay de personal outsourcing? Y de ahí partir, ¿qué se puede hacer? ¿Y cuántos jubilados hay? ¿Y cuántos activos? Bueno, son varias preguntas aquí. La primera, ¿la contesto? ¿Por qué no se basa en el fondo de pensiones? ¿Cuánto hay? Se dice que hay 68,000 millones de pesos. ¿Y cuánta personal de outsourcing hay? Mira, es obvio que ese es un fideicomiso y es individual. No tenemos exactamente, porque aquí voy a tomar un tema marxista, que es la plusvalía del producto que tú elaboras como proceso de trabajo. Da una ganancia de la cual se te paga tu salario y se reinvierte, se van haciendo los apartados. No sabemos exactamente cuánto de esa plusvalía, en el marxismo así se le llama la plusvalía que genera la riqueza de tu producto terminado, y de ahí es donde se fondea el régimen de jubilaciones y pensiones. La pensión jubilatoria de Telmex y la pensión que después se te entregará a los 60 años si tú lo decides, o 65 por parte del IMSS, ¿sí? Pero finalmente se fondea de esta parte que te digo que es el excedente de lo que tú produces como trabajador o como trabajadora. Una bolsa individual que cada quien tiene que hacer crecer un día más de antigüedad, un día más que debe tener un centavo mínimo, ese fondo de pensión jubilatoria, para que a tus años, que el contrato te diga y tú lo cumplas, se te debe de entregar la jubilación primero de la empresa y posteriormente una pensión jubilatoria que es de cesantía a los 60 y a los 65. Esa parte no la podemos, digo, es difícil contestarla. Lo que sí sabemos es que el responsable y la obligación es del patrón. Nosotros no tenemos injerencia y es el único que es el responsable de que esto esté al día, y el fideicomiso en una inversión de bajo, ¿cómo se llama? De bajo riesgo, porque no puede estar apostando con ese dinero siempre debe estar ganando. Gracias. Bueno. Polo. Sí, miren, esto habría que aunarle la situación de que tu coordinador, pseudo coordinador, yo le llamaría, te haga el grandísimo favor de tramitarte tu jubilación, ¿eh? Acuérdense que estamos a expensas de unos tipos que no saben ni qué onda con tu COPE, no saben ni qué onda con tu especialidad, pero sí les dan la autoridad de tramitarte tu jubilación. O sea, hay que estar pendientes de que estén de buenas y que no seas grillo, que me escuchen, que no sean grillos, por favor. Hay que tener mesura, compañeros, porque luego se nos olvida y nos acusan de grillos y no hay jubilación. Entonces, esa parte que dice Pancho es muy cierta. El fondeo de la jubilación tendría que hacerse por el día trabajado, pero si tú no eres del agrado del coordinador, no tienes jubilación, y pueden pasar 35 años, y cuántos compañeros han caído 38. En esa desgracia, hasta 38 o más, 40, algunos que les gusta ser dinosaurios se van a quedar ahí, pero
a los que realmente piden su jubilación por cuestiones de salud, se las niegan. Y eso ha provocado lo que comentó la compañera Heréndira, muertes. Y eso lo digo en serio. Ha costado eso. Un último comentario. Heréndira. Un último ya comentario, porque ya llevamos más de una hora. Entonces, Eren, sigues y ya cerramos con la que quieras. Ok. Miren, están jugando con nuestra mente. ¿Por qué los trabajadores tendremos que preocuparnos por el fondo de pensiones? La jubilación está en el contrato colectivo de trabajo en la cláusula 149. Si el patrón la quiere pagar o no, pues ya nos iremos al pleito que nos tengamos que ir y haremos lo conducente. Si él quiere seguir apoyándose en un anciano vetusto que no le sirve ya ni para controlar a la base, pues ese es su problema. Pero yo sí quiero que quede claro, no es asunto de los trabajadores preocuparse de cuánto asciende el fondo de pensión. Si esto existiera como el fideicomiso, ¿cuánto ha ganado? No nada más cuánto tiene, cuánto ha ganado, porque no es un hombre que tenga abajo del colchón ese dinero. Pero por si fuera poco, está garantizado en el título de concesión, y sería una violación al título de concesión, por lo cual, fíjense bien lo que les voy a decir. Sería un asunto de nosotros pedir la rescisión del título de concesión por faltas a los trabajadores. Eso no nos debe de angustiar. Yo, en algunas cuestiones, yo he discutido con parte de los compañeros de oposición, diciéndoles, ¿y a ti qué? ¿Te preocupa? ¿Por qué tienes que hacer tú los cálculos? Nadie tiene esas cifras. ¿Dónde está el fondo de jubilaciones? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero el asunto es que tenemos una cláusula 149. El ingeniero y su consorcio compró una empresa donde, como dijo la compañera Lidia, no compró robots, compró telefonistas que tienen un contrato colectivo de trabajo y está impresa en la cláusula 149 el derecho a la jubilación. Con el asunto del outsourcing, pues está cuántos activos y cuántos jubilados. Ahorita están rebasando los compañeros jubilados, pero tampoco es una situación que nos incumba, puesto que por simple lógica, por cláusula 27, compañeros, deberían de darnos la misma cantidad de jubilados, nos los deben de reponer contra los activos. Por pura lógica, nos deben ahorita vacantes por la cantidad de arriba de los 22,000. Porque no nada más son la cantidad de jubilados, la cantidad de compañeros fallecidos, la cantidad de compañeros despedidos y las renuncias. Entonces, efectivamente ahorita los activos nos llevaron a ese punto desde que se vendió la empresa, llevarnos a este punto donde se rebasaría el número cuando Francisco criticó tanto al ESME diciendo que iban a ser más jubilados que activos. Y miren a dónde nos llevó después de tantos años. Al ESME le dieron en la madre y a nosotros nos están dando en la madre diciendo que hay un pasivo laboral, que yo me niego total y rotundamente a este término, y nos deben más de 22,000 vacantes. El asunto del outsourcing es un tema todavía muy escabroso a nivel nacional, es un asunto político y es un asunto que tiene que ver con los dueños del capital, porque nadie se va a dejar esta explotación moderna llamada outsourcing, que da y cede exactamente toda la lucha para hacer una ley federal de trabajo justa, para quitar el esclavismo que estuvo inmerso este país antes de la Revolución Mexicana, porque a nadie se le olvide que donde se estalla la Revolución Mexicana es del lado de los obreros, con los compañeros fallecidos en Cananea, Sonora, que a nadie se le olvide esta parte de la historia, y que además los telefonistas aportamos muchos de los derechos conquistados por los telefonistas en huelgas, en luchas sindicales, a la Ley Federal de Trabajo, una Ley Federal de Trabajo que se deja a un lado en el outsourcing. El outsourcing es un crimen de lesa humanidad, es un crimen totalmente. Y por cierto, comentando lo que comentan mis compañeros, qué interesante que hoy precisamente se presenta la parte patronal y la parte obrera con nuestro presidente a asignar un acuerdo por el asunto del outsourcing que no quedó como venía la iniciativa del Ejecutivo Federal, no queda así, sin embargo se pacta ya un adelanto y que existe sobre todo la voluntad
Me parece que la parte empresarial, como siempre, de manera muy hipócrita, diciendo que nunca irían en contra de los trabajadores, eso es una total falacia. Pero lo más sorprendente es que lo dijo 3 veces el añejo de la CTM, que lo votaron para que él fuera el representante por los obreros ante el presidente de la República. Ya estaba el anciano vetusto ese, que el presidente... Sí, lo sacaron del sarcófago. Se queda al final y le hace así como diciendo, chincron, y me peló. Pues sí, ¿qué esperabas, Francisco? Que te pelara quién. Además te presentaste con todo y COVID. Tuviste la poca vergüenza de ir a Palacio Nacional con todo y COVID, y no lo digo yo, lo dijiste tú, arriesgando hasta nuestro presidente. Afortunadamente nadie votó por ti para que tú fueras el representante obrero. Qué chistoso, ¿no? Tú que eres tan protagónico y le hiciste la vida imposible a Benito Baena por un puesto que te ganó a nivel internacional y que hoy desgraciadamente cayó Benito Baena, que en paz descanse. Entonces, pues yo diría que discutir en este momento la cantidad que existe en el fondo de jubilaciones es estéril. O el ingeniero Slim cumple con su parte de darnos la jubilación a todos hasta el último, o le vamos a hacer la guerra. Francisco Hernández Juárez no es gallo para nosotros, y tampoco te sirve a ti, empresa. Ni siquiera ya es gallo para poder discutir un modelo de negocios donde sea ganar, ganar. Porque lo que tú quieres, empresa, y lo que tú quieres, Carlos Slim, es ganar, 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 ganar. No, es ganar, ganar. Y tu obligación como mexicano, hijo de extranjeros, es venir a repartir la riqueza. Este país te hizo inmensamente rico. Los telefonistas te hemos hecho inmensamente ricos. Tu obligación es compartir un poco de lo que te ha dado este país y esta empresa. Gracias. Okay. Sí, mira, parte de esto para los detractores que me han dicho en referencia a lo que es la automatización ya de lo que son las telecomunicaciones, yo les reviro diciendo que si los equipos, las redes de telecomunicaciones que tenemos automatizadas ya para el proceso, entonces, ¿por qué existe más o menos de 10-1? Y me quedo corto, de personal fuera de contrato colectivo, o sea, el outsourcing, realizando labores que nos toca a los telefonistas de todas las especialidades, para que no estén con que ya está automatizado y que tiene que haber decremento de personal. El personal se requiere, si no, no existiría gente ahí en la calle mal pagada, violando sus derechos en el outsourcing. Otra parte fundamental, lo que también nos están comentando, que el robo de materia de trabajo ya está hecho, por eso existe Triara, por eso existe Uninet, en la parte administrativa, porque esos consorcios no tienen gente de operación como nosotros, no hay gente de planta externa, no hay ingeniería, no hay comercial, bueno, excepto sí, Telcel, pero la parte fuerte del diseño de la ingeniería de telecomunicaciones se hace con personal de teléfonos de México, ¿sí? La operación, la gestión de la operación, mantenimiento de esas redes se hace a través de personal de teléfonos de México. Que no nos consideren y usufructen nuestra labor y nos menosprecien, porque ahí es donde se pierde la calidad del técnico y la cobranza, la cantidad de dinero que debemos de cobrar por un puesto muy calificado, que es administrar las redes de telecomunicaciones, que eso no lo tenemos, ¿sí? Esa parte. Lo de el IFT, ¿por qué Francisco dice que es el culpable de que la empresa está en quiebra? La empresa no lo ha dicho, lo ha hecho Francisco, y después lo invita a que se confabule con nosotros y saquemos adelante a la empresa. Es un esquizofrénico, aparte de que ya no tiene cordura, ya está diciendo cosas totalmente fuera de contexto. Para empezar, no tiene la cuestión jurídica, el IFT, para apoyarnos, que no lo necesitamos, no lo necesitamos, sí, de entrada. Otra parte fundamental, ¿por qué meten las negociaciones lo del pasivo laboral y estoicamente diciendo, ya lo voy a retirar porque la empresa no me ha cumplido, cuando ni siquiera lo tuvo que haber puesto en la mesa, ¿sí? Todos estos tipos de cuestiones que hemos dado muy puntual en la RDT y decimos, ya no lo podemos tolerar, ya hay que hacerlo de lado, la verdad, no hay otra forma, no podemos negociar nosotros, como dijeron en alguna de las preguntas, ustedes pueden negociar, no podemos, nosotros sí respetamos los derechos y estamos pensando en que ya este señor se vaya y que solamente así nosotros
podemos negociar, como lo dijo ya la licenciada, el modelo de negocio, que la RDT sí lo tiene ya bien claro, como es un modelo en el cual el patrón se va a llevar su dinero y cada trabajador, cada trabajadora nos vamos a llevar lo que nos toca. Lo de comercial, en el 2001, Ingeniería Proyectos, entregamos un proceso productivo para varias especialidades. Una de ellas es la comercialización, que está en manos de ejecutivos de cuenta que ponen el pie en los procesos de contratación de grandes usuarios. Al no tener terceras las direcciones o los corporativos, es un caos para llevar a cabo o dar servicio. Y lo del mal servicio que se está dando en teléfono con esta pandemia, nada más les digo, se me hace irrisorio de que no conectemos a un usuario con sus 10 megas que nos compra cuando sí conectamos un carrier. Él no nos pide 10 megas, le entregamos 10 gigas por segundo, ¿sí? Y los canales que él quiera. O sea que no podemos andar con esas medias tintas y decir que sí somos incapaces. Tenemos el equipo, tenemos los cables y tenemos los técnicos. Que la empresa mañosamente lo esté utilizando y el sindicato le esté permitiendo y se preste a poner un eje, del cual digo de sus 6 ejes, el PPB, pero el de quejas. ¿Cómo es posible que yo como sindicato esté planeando con la empresa estar basando mi lucha o mi trabajo de los compañeros en resolver quejas? Pues la resuelvo, pero así, no estoy que cada año y que las quejas siguen y que los abatimientos de quejas, carajo, oye, pues ¿qué ingenieros tienes? Porque a mí no me han preguntado cómo le resuelvo sus problemas, Pero mira, son cuestiones que son muy necesarias que las digamos y lamentablemente los tiempos son cortos, pero reitero. Sí. Ingeniero, ya nos pasamos mucho de tiempo. Sí, ya cierro. Le digo, nosotros sí tenemos un modelo de trabajo para los procesos, una reingeniería y un modelo de negocio para platicarlo con el patrón. Gracias. Sí, nada más volver a hacer un llamado rápido, Bolivia. Un llamado rápido a los compañeros. Si no hacemos frente con unidad ante esta situación, no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, ¿nos unimos para derrocar al charro, que es el enemigo común? ¿O qué va a pasar con los telefonistas? Y dejemos las conclusiones para un próximo programa. Es lo que yo puedo decirles, compañeros. Buenas noches. Pues hay mucho todavía que hacer en cuestión legal. La RDT continuará. Ya somos llamados por tanto la Fiscalía General de la República como por la Secretaría de Salud para las primeras comparecencias ante todas la embestida legal que seguiremos presentando la RDT a favor de los telefonistas. No tenemos sindicato, pero sí tenemos un grupo y un equipo, como ustedes verán, muy bien cohesionado, interdisciplinario, que da la cara por los telefonistas porque no hay de otra. Yo no me quiero quedar sin jubilación, yo no me quiero quedar tan viejita como estoy en la calle, y yo creo que ninguno de mis compañeros se lo merece. Aquí hay una afirmación de Carlos Agustín López Domínguez donde dice que la afirmación de los 33 compañeros fallecidos es muy grave. Yo te invito, compañero, a que esa afirmación la defiendas de forma legal, me demandes a mí a título personal o me demande Francisco Hernández Juárez por lo dicho. Porque, ¿qué crees? Que no hay una cifra oficial, pero a nosotros todos los días nos llegan reportes y según lo que nosotros contabilizamos en reportes es eso. Imagínate las cifras oficiales, qué tan elevadas están. Quedo a tus órdenes, compañero, pero no creo que sea el chisme el que atraiga este programa, sino nos vemos en el juzgado. Con mucho gusto quedo a tus órdenes, Heréndira Leiva Alcalá, para que tu demanda lleve mi nombre completo. Y fuera del asunto de la RDT, soy una persona que hice una afirmación, está grabada, puedes presentarlo como medio probatorio si así tus abogados te lo permiten, y quedo a la orden, con mucho gusto. Ojalá no hubiera un solo muerto, porque los que se están muriendo son compañeros, los que se están infectando a su familia, y los que están muriendo son seres humanos. No deberíamos de tener un infectado ni un solo muerto. Gracias. Pues ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Polo, gracias, Tere, gracias, Pancho, y con nuestro lema que nos significa hasta que la dignidad sea costumbre, seguiremos andando. Gracias y buenas noches. Hasta
hasta la